Hola, bienvenidos a todos en este día jueves 4 de septiembre, donde estamos celebrando 2 años de enchufo histórico del rechazo sobre la prueba. Pero no vamos a hablar de eso hoy día y tampoco vamos a hablar de los WhatsApp de Hermosilla, eh, sino que vamos a hablar de lo que está pasando y pasó hace poco también de manera más noticiosa en el Reino Unido, con estas manifestaciones que hubo de gente a favor o en contra, digamos, de estos movimientos musulmanes. Y vamos a hablar con Francisco Díaz Candia, que se puso Francisco de C, pero es Francisco Díaz Candia, que es nuestro invitado de política exterior a Crónicas de Wilson. ¿Cómo está, Francisco? Bien, fue una casualidad, pero si quieres puedes cambiarme el apellido. Primero, agradecer a Francisco por venir a hablar de este tema. Francisco es politólogo, cientista político, sabe mucho de los temas de política internacional y le hemos abierto las puertas de este canal porque es un lujo tenerlo como invitado y además es una de las nuevas caras de la política internacional aquí en nuestro país. Así que es un invitado estrella. Tenemos también un capítulo anterior sobre las elecciones de Francia, en donde Francisco también dio una visión muy interesante. Ahora, yo le confesaba a Francisco tras de cámara, y ahora se lo voy a confesar a todos los que nos están viendo, que yo sé poco y nada del tema de lo que está pasando en Inglaterra, en UK, así que le dije así directamente, te voy a hacer preguntas de señora, sin menospreciar a las señoras, pero en el fondo, preguntas que haría una persona muy de a pie, digamos, así que eso, ¿ya? No sé si quieres agregar algo, Francisco, de ese tema. Nada, me pones hartos títulos. En realidad hay como menciones dentro del mundo de la ciencia política cuando se enseña en todas partes, y a mí la que más me cargaba siempre, y me sigue cargando de alguna manera, o sea, no es que me carga, pero no me entretiene tanto, es relaciones internacionales. De hecho, probablemente me hubiese dedicado a ser, no sé, diplomático, que es una parte de la política exterior de un país, la diplomacia, no es el Ah, todo de alguna manera. Pero sí me interesa, sí veo como siempre me gusta seguir por lo menos las noticias de algunos países porque creo que, primero que todo, son trascendentes para nuestra realidad, nos afectan más de lo que uno creería y, bueno, siempre hablando sobre todo de países occidentales se pueden sacar ciertas lecciones que no son las de la típica columna de las lecciones de Francia para Chile, que básicamente hacen una transposición de fenómenos, sino que ver en qué casos prácticos se aplican algunas patrones a nuestro país y en qué casos no. Así sí. que siempre es bueno, interesante y sobre todo conocer un país que es tan trascendente para todas las democracias como es el Reino Unido. Mm. Exactamente. Y para entrar un poco ya en materia, Francisco, Uh -huh. cuéntanos del contexto actual de Reino Unido, porque también tuvieron elecciones hace poco, que fueron, no sé si sorpresivas, pero hubo ahí una paliza electoral por parte de los laboristas. Y cuéntanos un poco el contexto político y también el contexto cultural, porque uno ve también imágenes, yo no soy de ir a Inglaterra todos los años, digamos, no, aquí esto es ad honorem, yo tengo una familia, aquí a mí no me Uh sobra la plata, digamos, así que uno ve imágenes en Twitter, X, qué sé yo, videos donde dicen, esta es el nuevo Londres y qué sé yo, y tú veís que son así como puro, no sé, 5.000 musulmanes caminando por la calle, digamos. Eh, eh, Obviamente me imagino que son imágenes exageradas, muchas veces falsas, pero ¿cuál es la magnitud, digamos, de lo que se está viviendo en Reino Unido, señor Kant? Bueno, una cosa que uno puede sacar como conclusión de todo esto es lo realmente difícil que es informarse de cosas que están pasando afuera en el 2024, cuando uno esperaría que fuese un poco más fácil que hace, no sé, 40 años atrás, pero realmente si uno no tiene a nadie viviendo allá o alguien y que tenga cierto criterio, digamos, para contar información, es muy difícil saber lo que pasa y probablemente nosotros lo sentimos a la inversa para el año 2019, cuando había gente que de distintos países opinaba sobre Chile. Hasta el The Economist sacó una suerte de columna opinando al respecto, pero si uno se informa por ciertos medios va a tener una opinión,
si se informa por otros medios, otras, y lamentablemente hoy en día también hay una brecha en términos del tipo de medio que te informa. Si es un medio masivo, va a dar una perspectiva, y muchas veces si son medios independientes, como puede ser este, medio, plataforma, como uno le quiera decir, pero es un canal que de alguna manera transmite y entrega opinión, te van a dar otra panorámica de lo que está pasando. Luego resulta bastante complicado para un externo, sobre todo para la gente que nunca ha visitado Reino Unido, o alguien que no sabe inglés, básicamente, uno de repente tiene más facilidad con eso, tratar de enterarse qué es lo que está pasando. Al final uno escucha, no sé, el The Economist o lee el The Economist, escucha un podcast, y para complementar ve un medio independiente como para imaginarse un promedio y de ahí sacar alguna conclusión de qué es lo que realmente está pasando. Pero bueno, como bien comentaba, el Reino Unido es un país que no es tan grande como de repente parece en población, 66 millones, 56 millones viven propiamente tal en Inglaterra, que es uno de los 4 países del Reino Unido. Reino Unido es un país de países, una cosa muy rara de entender hoy en día, pero lo sabemos por las elecciones. Por las elecciones juega Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra. Son 4 países, más algunas dependencias ultramarinas, Gibraltar, las Islas del Canal, las Islas Falkland hoy en día, pero nada que es ningún país grande como fue antaño en algún momento. Entonces, el grueso de la población del Reino Unido vive en Inglaterra, propiamente tal, y como bien mencionaba, están saliendo de más de 15 años, si no estoy calculando mal, de gobiernos conservadores, en donde sucesivamente la izquierda perdía en las elecciones parlamentarias, un país con sistema parlamentario, en donde la Cámara Baja, quien la gana, escoge al primer ministro, y sucesivamente con distintos primeros ministros, porque lo que gana en ese sistema es un partido político, no es un ente de otra naturaleza. eh, se está constantemente escogiendo a el Partido Conservador por distintas razones. De repente, yo, desde el punto de vista de una persona que lee noticias del Reino Unido, básicamente por una incapacidad del laborismo de entregar una respuesta a los dilemas que se estaban presentando, y por una proyectada capacidad, si uno quiere, del mundo conservador para resolver ese tipo de problemas públicos. La elección en donde se escogió a Cameron para su segundo periodo implicó, para no perder votos frente a Nigel Farage, que era una personalidad pública del Reino Unido, probablemente muy conocido para varios que están escuchando este programa, que buscaba el Brexit, que finalmente acaeció, pero en un momento, para no perder ante un partido que le estaba amenazando, Cameron ofreció esta elección del Brexit, salió vencedora, pero pese a que esa fue la voluntad popular, hubo una demora en resolver qué significaba básicamente salirse de la Unión Europea. Y eso implicó también luego una crisis con varios primeros ministros conservadores, es decir, cambia el primer ministro, pero sigue el mismo partido, en donde uno puede contar a Boris Johnson, puede contar a Theresa May, puede contar, bueno, y Liz Truss, que creo que estuvo menos de 2 meses, si no me estoy equivocando. Pero el de Boris Johnson fue como el de Boris Johnson fue el más que generó más conmoción también por su En 2 personalidad y periodos, claro. por la forma también en que salió. Claro, Boris Johnson es una persona que si uno dijera que no tiene toda la trayectoria de la clase alta en el Reino Unido, uno lo tildaría de populista, o la gente lo tildaría de populista porque tiene un estilo muy, muy generalista, muy confrontacional, pero era una persona del mainstream, del Partido Conservador, y que de alguna manera daba respuestas, pero al final, después de una serie de escándalos y mala gobernanza, el Partido Conservador llega muy desgastado a las elecciones de este año, y no era sorpresa para nadie que ganase Keir Starmer, por mucho en este caso, por una supermayoría.
que es un personaje que no es de lo que uno podría llamar la famosa izquierda woke, como, o la izquierda más cultural, más que tiene esta tendencia a hacer generalizaciones culturales, sino que una persona que de hecho viene de una familia relativamente trabajadora, hizo una carrera como fiscal, después se metió tardíamente a la política a participar propiamente tal en el Reino Unido, entonces, y un poco mayor también en relación a toda esta generación que es de esta izquierda más culturalista, entonces tiene un perfil, no sé si la palabra es más de centro, pero un poco más técnico si uno quiere, y por tanto, como fue fiscal, una de sus especialidades es la seguridad. Entonces, en esa panorámica, habiendo llegado hace poco al gobierno, un poco por walkover, digamos, porque la otra opción ya estaba muy gastada, llega este primer ministro y se enfrenta con esta crisis de seguridad y de orden público que se viene dando, que todavía hay foco hace por lo menos un mes, digamos, que se inicia con algo muy concreto, si uno quiere. Se inicia con el 29 de julio, con 3 niñas que fueron asesinadas. O sea, 2 murieron en el momento y un tercer menor de edad falleció posteriormente en una actividad, en un taller de yoga, en un lugar comunitario vinculado con temática de Taylor Swift. No era un concierto de Taylor Swift como algunos piensan, pero era como una actividad que podría ser en una junta de vecinos, pero en Gran Bretaña, a otro Pero, nivel. Francisco, sí, pero ¿Eh? por qué estos asesinatos en particular se hicieron tan, o sea, fueron como un polvorín? Porque de alguna manera, Eh, yo supongo, en un país con esas características, grande, supongo que el tema de los asesinatos debe ser algo relativamente frecuente, ¿no? ¿O no tanto? es que ahí uno podría esbozar sin hacer ningún ejercicio académico un, una suerte de umbral de cuándo algo que es común deja de ser algo tolerable para las personas. Entonces, lo que ocurrió es que hubo desinformación, hubieron rumores más que desinformación en un primer momento respecto a este asesinato que fue cruel y que lo cometió, al final del día, lo cometió, o al parecer está imputado, otro menor de edad de 17 años. Eh, Axel, quizás lo estoy pronunciando mal, Axel Muganwa, que es británico, de padre africano, pero es británico. Entonces, en un primer momento hubo una ola de quizás de información que no era del todo precisa, de que había sido alguien de religión musulmana o venido del África o de Asia, un inmigrante básicamente. Y nada, eso inició una serie de protestas en este país y que ha sido respondida por una parte por contraprotestas, que es lo que corresponde en un país democrático, y por eh, también por una respuesta del Estado que, a decir de muchos comentaristas de medio independiente, insisto, es una opinión de una parte, ha sido un poco sesgada en términos de protección del orden público. Entonces, claro, uno se pregunta por qué ahora y por qué en este momento y qué pasó acá. Y lo cierto es que yo estuve haciendo un pequeño ejercicio de ver un poco, primero que todo, dónde se están dando estas protestas. Mi ideal era hacerlo en un mapa, pero de repente entre todo el tiempo y todas las cosas que uno tiene que hacer no da como para hacer un mapa. Pero uno puede, bueno, la primera protesta es en Southport, y después una serie de condados y una serie de pueblos y ciudades que por una parte no son la capital propiamente tal, pero tampoco son lo que uno podría llamar en buen chileno el campo, 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 digamos. Mm. Yo por lo menos cuento 23 incidentes en distintas partes. Lo que pasa es que cuando uno hace esa asociación, ve por ejemplo en Southport, en Plymouth, en Rotherham, en Newcastle, y empieza a analizar qué casos hay de lo que se llama como no quiero desmonetizar o que te censuren
este video, pero en el Por favor, fondo no, Francisco, por favor, no. crímenes sexuales grupales por parte de mafia o grupos o bandas criminales con membresía de origen inmigrante o pakistaní o india o africana, básicamente coinciden usualmente el condado y la comuna. Es decir, durante 15 años se ha estado viendo un fenómeno pervasivo, un fenómeno constante de grupos de migrantes que buscan jóvenes para abusar sexualmente de ellos o para crímenes quizás muy asociados a eso y que son ulteriores, que tienen que ver con redes de prostitución, redes de tráfico de personas, etc. Entonces, naturalmente, la primera hipótesis que uno puede trabajar es que naturalmente no hay una causalidad en sí, que hay una correlación, no significa que hay una causalidad, es algo que todos aprendemos en la Facultad de Ciencias Sociales, pero sí hay una No correlación. todo, no todo, Francisco. Estamos entre los contertulios, claro, la gente que de repente nos está mirando, que una cosa coincida con la otra no significa que una cosa cause la otra. Exacto. Entonces, naturalmente eso es lo que uno aprende en la Facultad de Ciencias Sociales, pero la gente de a pie no ve eso. Y de repente, claro, si ve que hay un problema, porque al parecer sí hay un problema, hay columnas de The Guardian de hace 10 años en donde se dice que los columnistas en un diario que es más o menos de izquierda, que en general es pro migración, se pregunta, ¿hay un problema con estas bandas migratorias que generan este tipo de crímenes bien específicos? Y cuando uno ve reportes del Ministerio del Interior del Reino Unido, que también indagan en la materia, uno sí tiene un argumento como para decir, bueno, acá hay un problema que no fue abordado con la suficiente celeridad o con la suficiente premura en algún momento. Ahora, pero déjame interrumpirte, Francisco, porque en el fondo lo que yo entiendo de lo que tú estás diciendo es que el, el enojo, digamos, o esta ruptura de este umbral, o pasar este umbral, tiene que ver sobre todo con la identificación de conductas de violencia, delictuales y de un tipo de delito quizás no acostumbrado por parte de estas comunidades migrantes, que yo no estaba en conocimiento de eso. Yo siempre pensé que este malestar tenía que ver más como con este choque cultural, digamos, de poblaciones migrantes eh, que es distinto de lo que pasa acá, porque en el fondo acá también hoy día estamos viendo un choque importante, sobre todo con la comunidad venezolana. Uno lo ve, y en esta cuestión hay que decirlo, tal cual uno lo ve, digamos. O sea, hay gente que está muy, muy, muy ofuscada, digamos, con la población venezolana por diversos motivos, pero siendo muy fríos, digamos, eh, con el tema de los venezolanos compartimos una lengua, compartimos una cultura, no completamente, pero en el fondo una religiosidad, una religión. eh, los dos pueblos entienden el Estado-nación, digamos, de la misma forma, hay un respeto por la institucionalidad democrática liberal, o sea, son como mínimos, digamos, que están ahí. Quizás a algunos les guste más la fritanga que a otros, digamos, otro tipo de música, pero es una cuestión totalmente anecdótica, digamos. En cambio, en el caso de Europa, lo que sé, por ejemplo, en Inglaterra es distinto. Entonces, yo no sé si eso que yo pensaba tiene peso en esta situación o no lo tiene. O sea, es solamente o principalmente, obviamente las cosas no son monocausales, pero en el fondo tiene más que ver con este rechazo a la criminalidad, o también hay algo importante del rechazo a una población migrante que no se está adaptando a este concepto de Estado-nación occidental, de, no sé, respetar la autoridad de la monarquía, estoy inventando, digamos, pero... Yo creo que puede ir más por lo último que estás comentando. O sea, naturalmente esa ecuación sí se hace en la mente de mucha gente que está protestando por el lado antimigratorio, entre comillas. La ecuación hay de que hay un tema cultural que provoca que se formen estos grupos en estas comunidades
y que cometan este tipo de atropellos. Ahora hay que pensar que el mundo anglosajón en general, no solamente el Reino Unido, es un sistema que tiene algo que nosotros no entendemos, que es algo así como la fuerza de la costumbre, sobre todo a nivel político. El sistema político británico, al igual que el australiano, al igual que el neozelandés también en otra medida las otras naciones que fueron parte del Imperio Británico, se basa mucho en la idea de que hay cosas que se hacen porque se hacen y hay cosas que no se hacen porque no se hacen. Y eso genera un contrapeso a las instituciones formales. No está este sistema que de alguna manera está más influenciado por Estados Unidos y por Francia y que nosotros compartimos, que tiene que ver con que hay un poder que equilibra otro poder. No, en Reino Unido perfectamente uno puede equilibrar el poder de la monarquía, en este caso del gobierno, a través de costumbres, de convenciones. Entonces, buena parte de su orden se basa, Consuetudinario, digamos. es claro, consuetudinario en el sentido, todos los países tenemos cosas consuetudinarias. Por ejemplo, porque hay abogados Oye, sobre todo que piensan que no. a otro nivel, este entrevistadora, esa no te la Eh, diría Julio César o Mónica Rincón, No, ¿ah? no, no, probablemente no. Pero, por ejemplo, para que en Chile lo entendamos, ¿por qué no se rechaza el presupuesto todos los años? Porque no se hace. En general, tiene que portarse demasiado mal un presidente y eso significa que incluso con este presidente faltan argumentos para rechazar un presupuesto completo. Lo que se rechaza, si es que a veces, no recuerdo en los últimos 20, 30 años que se haya rechazado una partida, creo que sí, que es una parte del presupuesto. Pero el presupuesto, en cualquier caso, si se rechaza en su completitud, el presidente lo puede prorrogar el vigente. Entonces, casi simbólico. ¿Pero por qué no se rechaza un presupuesto? Bueno, porque no se rechaza un presupuesto. Bueno, el Reino Unido tiene más de esos elementos, tiene menos cosas escritas, menos cosas formales, pero buena parte de su día a día, del orden que tiene, se basa en cierto respeto o ciertas normas culturales que se espera que todos sigan. Entonces, probablemente para ellos es mucho más grave que alguien no cumpla o que una comunidad no cumpla con ciertos estándares de civismo y a partir de ello lleva a que mucha gente deduzca que este tipo de crímenes y este tipo de asociaciones ilícitas deviene de esta falta de arraigo a estas normas culturales. No es lo mismo que hay una diferencia no sé, entre dos países donde las instituciones están muy formalizadas. Y hay otro punto que tú rescatas y que es muy relevante, lo habíamos conversado en nuestra conversación anterior, que es que siento que el problema en buena medida de migración masiva que siempre va a implicar un problema en sociedades contemporáneas, siempre, porque hay servicios que se colapsan, hay mercados que cambian muy radicalmente, siempre va a implicar un problema la migración en grupo, en masa grande, pero no existe un problema dentro de Hispanoamérica en términos de matrices culturales diferentes. No, no lo veo porque de partida tenemos un origen común y muy reciente. O sea, la mayoría de los países latinoamericanos hasta hace poco más de 200 años éramos un mismo país o una misma entidad política básicamente y por ende, no sé, estoy inventando, tenemos no solamente idioma y religión común, tenemos bailes comunes, tenemos comidas comunes que tienen distintas versiones, pero pero como una anécdota, yo el otro día estaba pensando bastante y leyendo bastante sobre el origen de la cueca. La cueca, la marinera en Perú, buena parte del flamenco en España tiene un mismo origen que son una cosa que se llamaba danzas de ida y vuelta, que era que la gente viajaba por todo el país, en este caso por todo el Imperio Español, y nada, pues llevaba un baile popular de allá para acá, pero nadie decía esto es peruano, esto es mexicano, ¿no? Porque era como el mismo país, entonces como que uno fuese a Arica a bailar un baile diferente al que baila acá, no tiene como sentido. Entonces, en ese sentido no existe una gran diferencia en términos de matriz cultural, no obstante, la inmigración hacia el Reino Unido de parte de poblaciones que vienen de países árabes implica una conmovisión ciertamente muy diferente respecto del rol del ser humano, de la familia, de la permisibilidad de la violencia, y son dos tradiciones muy arraigadas por muchos siglos, es decir, no tienen una
divergencia de 200 años, como el caso que existe entre ciertos países latinoamericanos, sino que el Islam tiene más de 1000 años de evolución. El mundo musulmán también tiene más de 1000 años de evolución en sus distintas versiones, y la tradición cultural del Reino Unido, que uno puede remontar a la invasión de Guillermo el Conquistador a Reino Unido, también tiene más de 1000 años, o cerca de 1000 años en realidad. No tiene, creo que no cumple todavía los 1000, pero ya le faltan muy poquitos años para aquello. Entonces, ciertamente hay un problema comunitario que la población lo está expresando, en este caso, frente a una impasividad y falta de respuesta de distintos gobiernos de distinto color político a través de la violencia. O sea, Rishi Sunak o el Partido Conservador en general tuvo distintos planes para ver cómo abordaba la ola migratoria, sobre todo de países árabes. O sea, tuvieron planes que no funcionaron. Uno fue el plan de, si no me estoy equivocando, de Uganda-Ruanda, que fue uno que intentó implementar Rishi Sunak, pero se venía conversando desde la época de Boris Johnson, que era, no sé, la gente que pedía asilo en Reino Unido, mandarlo a un país africano al que le arrendaban básicamente territorio o alojamiento. No funcionó, y ningún otro plan ha funcionado como para dar respuesta a esa inmigración masiva. Hay una pregunta de política pública. ¿Puede algún plan abordar realmente la migración masiva en un país con frontera permeable como el Reino Unido, que es una isla? Hay una factibilidad, hay una pregunta súper práctica, pero también yo creo que es importante evaluar como algún tipo de posición política por parte de las sociedades occidentales sobre cómo abordar este choque cultural que en el caso de Europa es bien real. Ahora, más allá de lo que puedan hacer los políticos o no, Francisco, eh, de cara a la inmigración o de cara a lo que está pasando hoy, también, ¿cómo evalúas tú el futuro de estas naciones, digamos, y su relación con la institucionalidad en el contexto actual, en donde tenemos una migración ya instalada musulmana? Tú hablabas aquí en algunos casos que estamos hablando de segundas, terceras generaciones incluso, Uh-huh. que tienen tasas de natalidad mucho más altas Mm. que los europeos, digamos, que venían de antes, en este caso ingleses, escoceses, no tengo idea, mucho más alta. Y también con una cultura quizás europea como que está quizás en caída, o también ya adentro con ciertas quebraduras, digamos, entre el cristianismo y esta cultura más progresista. Entonces, hay toda una mezcolanza ahí que no está fácil, y de hecho, yo tenía un dato, pero se me olvidó, pero era que no sé si me lo diste tú, me lo dio Eduardo Galás, pero tenía que ver con la cantidad de ingleses jóvenes que no eran de origen musulmán, que se convertían a ISIS, que Mm. era mayor que, no me Creo que acuerdo, también la leí en una parte. una cosa que era súper impresionante, que era De los mayor que que los, hacían la primera comunión, en la confirmación, una no cuestión así, sé, era una como cuestión así, una una cosa de esa, comparación una con un rito comparación, cristiano, digamos. Sí. sí, era bien Y impresionante. mira, Entonces, ¿en qué va a terminar esto? Porque obviamente no se sostiene la institucionalidad, esta monarquía parlamentaria, digamos, a este ritmo, porque va a haber más gente en algún plazo que no va a estar ni ahí, digamos, con esa institucionalidad. claro, mira, ahí hay varias preguntas. Una tiene que ver con la religión organizada, que viene en declive en general en casi todo Occidente, Mm. con algunos declives más pronunciados y otros más planos. Ahí hay otros entrevistados que quizás son más autoridad en la materia, pero la población, o sea, es un hecho lo que estás comentando. Creo que hay un podcast del Spectator, que es una revista muy buena en el Reino Unido, que tiene podcasts que son gratis, y hay uno que se llama como Holy Smokes, como el humo santo, pensando en la fumarola que sale en el Vaticano cuando escogen a los papas. Y hay uno en donde el entrevistado hace el cálculo, creo que un sociólogo de la religión, y dice para el 2050 la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana en el Reino Unido es la iglesia de Inglaterra, o sea, en Inglaterra en particular, no va a existir para el 2050. Es decir, para cuando nosotros quizás todavía estemos vivos, tú, Vicente y yo, si es que,
O sea, son Hay una 25 iglesia años más nomás. en 25 años más, o hay una iglesia que no va, una iglesia importante en la historia de la humanidad y de la cristiandad que no va a existir. Derechamente no va a seguir habiendo gente, porque no hay una tasa de reemplazo, no hay nuevos conversos, hay menos bautismo, hay menos formación. De repente los colegios anglicanos en el Reino Unido tienen menos, hay muchos, o me da la impresión, pero tienen una menor tradición de tener colegios confesionales, menos que los católicos en comparación. O sea, los católicos, si hay una cosa que siempre va a haber y está bien, es un semillero mínimo en muchos colegios que maneja la iglesia. Pero no lo tiene el Reino Unido y ahí hay una verdad. O sea, hay una religión que ya está dejando de ser predicada y parece que los esfuerzos institucionales de esos grupos no han surtido efecto para fines de dar vuelta o por lo menos ralentizar esa curva. Pero más allá de eso, también hay un tema con la religión propiamente tal, aunque no sea organizada. El Islam en general no es una religión organizada como uno la entiende. ¿No? Hay gente que sigue jurisprudencia en el caso del mundo chiita, y así, y también en el mundo sunita hay como escuela, hay ayatola en el mundo chiita, que básicamente es como seguir un pastor, pero es una cosa de repente mucho más parecida a lo que ve en el mundo protestante evangélico, que es un mundo más congregacionalista, donde la gente es un poco más libre, va para allá, va para acá, y mira, las estadísticas tampoco son en ese sentido tan alarmantes. O sea, según la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, estamos hablando de unos 4 millones de musulmanes en Inglaterra, solamente en Inglaterra, que es como un 6,7% de la población de Inglaterra, no de todo el Reino Unido, no de los 4 países. ¿Hoy? Sí, entonces no es tanto, no es tanto, no es tanto. Probablemente muy acumulado, sí, en ciertas zonas urbanas, probablemente. Es que allá yo creo que está el punto. El punto es a dónde van. Y como yo te comentaba, por una parte, pareciese que esta población más diversa no se centra en los grandes, o hay mucha gente probablemente en Londres, pero no porcentualmente en las grandes ciudades, sino que en ciudades o territorios medianos, en donde probablemente este choque cultural se dé de una manera un poco más patente. Y también hay un problema que está vinculado con un abordamiento desde el régimen democrático respecto a las consecuencias que puede tener la migración masiva como fenómeno, no solamente culturalmente, que es importante, sino que también prácticamente. Así que a uno lo que se le viene a la cabeza, me gustaría mencionar dos propuestas que he escuchado en los últimos 15 años, o no dos propuestas, sino que dos posturas que me parecen relevantes. Una la hace un filósofo, un sociólogo, colega tuyo, que se llama Pierre Manent, creo que es sociólogo. Don Eduardo Zafiro le encanta este filósofo, que escribió un libro que se llama Beyond Radical Secularism, más allá del secularismo radical, que intenta o esboza dar una respuesta al problema de la convivencia, no solamente en términos operativos, sino que también culturales, con una gran población musulmana en Francia, porque él es francés, entonces toma el caso francés un poco de estudio. Y a grosso modo, lo que plantea en su libro y también en otros trabajos es que hay dos soluciones irrealizables, dice él. Una es que se queden todos los migrantes y otra que se vayan todos. Son como las dos soluciones radicales, que se vayan todos o que se queden todos. Y dice que son irrealizables, aunque como buen teórico social no da ninguna prueba de por qué son irrealizables. De hecho, hay en la historia fenómenos en donde las poblaciones se quedan todas. Uno podría pensar en, no sé, los gitanos en España, o los gitanos en el territorio que después vino a ser España. Los gitanos existen en España antes de que existiera España. O uno podría pensar en todos los intercambios de población, no sé, para la partición de la India,
se dividió todo el país en dos grandes comunidades religiosas, India propiamente tal y Pakistán. Pakistán para los musulmanes, India para los hindúes, se supone. Y nada, pues en unos meses los tuyos con los tuyos, los míos con los míos, y literalmente las poblaciones que, entre comillas, no eran del país, se tenían que ir masivamente. Y lo mismo pasó en buena parte de Europa, en algunas partes se usó más decentemente, en otras como Croacia o en Eslovenia, creo que un tema con que quedaron algunos apátridas, pero por ejemplo toda la población alemana del este de Europa, que vivían hasta el Volga, hasta el Rin, habían poblaciones alemanas, en un momento dijeron ya se van todos para Alemania, los croatas se van todos para Croacia, y así se fueron ordenando, y eso recién en el siglo XX. Entonces han pasado las dos cosas, las dos soluciones que se supone que son medias extremas, pero no sé si alguna es deseable. Entonces, eso le puedo conceder uno a Manet, y él lo que propone es que el Estado, nación contemporánea, establezca un diálogo como comunidad con esta comunidad musulmana. Un diálogo, si uno quiere, corporativo, entre grupos, digamos, no necesariamente respetando este principio del uno a uno, basado en un entendimiento, y acá Manet da muy buena o plantea muy bien el problema. Dice, si nosotros queremos invitar a una comunidad, a un país, tenemos que invitarlo a algo, pero es una invitación con hospitalidad y entendiendo que acá hay una comunidad preexistente, entonces tiene que haber algún tipo de acuerdo o arreglo. Ya, Es un poco pero la mirada sigue siendo institucional, como institucional, institucional. institucional, porque Claro, porque hay institucional y política, que básicamente una realidad que quizás Francia más patentemente que Reino Unido necesita, digamos. A la sazón, estos dos países tienen una particularidad que nosotros aquí en Chile no tenemos, en general Latinoamérica. Estos países durante mucho tiempo también fueron imperios con población musulmana. sí, claro. Entonces, cuando uno plantea, y esto creo que lo leí en un artículo que tú me enviaste hace poco, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte actual, pero que en algún momento, no hace mucho tiempo, fue el Imperio Británico, siempre hubieron musulmanes. Entonces no es como llegar y decir que tienen que son como extranjeros. No sé si uno podría decir que son extranjeros en esos países. En España en un momento lo echaron y dejaron de ser como uno podría decir España como la conocemos desde el siglo XVII, tiene poblaciones musulmanes, porque de hecho para construir la nación tuvieron que sacarlo. Pero si uno lo puede decir de Francia y si lo puede decir del Reino Unido. Francia, recordemos que tenía Argelia, y Argelia era un departamento francés, es decir, no era una colonia, no era un pedacito que es como menos que el resto de Francia, era Francia, como lo es hoy en día la Guyana francesa y como lo fueron los reinos hispánicos en el Imperio Español, eran parte de España, no eran colonias de España. Entonces, tampoco es tan fácil una respuesta tan rupturista desde ese punto de vista. No son extranjeros. De hecho, el mismo Rishi Sunak, que tiene origen asiático, es descendiente o es producto, si uno quiere, del imperio británico, de un imperio que le permitió a migrantes llegar a la cúspide de su sociedad. Rishi Sunak estudió en Eton College, donde van básicamente todos los grandes magnates, la gente que tiene más plata en el Reino Unido, manda a su hijo a Eton College. Entonces, realmente no es tan fácil establecer a dicha comunidad como una comunidad extranjera previamente tal. Ahora, para el que está protestando, claramente un extranjero. Eh, Es que mira, si tú te metes a los medios independientes que han estado reporteando esto, hay un youtuber que se llama algo así como Mayar Tutsi. Mayar Tutsi habla más británico que la reina o que el rey. De verdad, habla un inglés británico precioso. Pero creo que nació en Irán. Entonces, también está la pregunta, ¿qué es ser británico hoy en día que no, nació en un momento como las naciones europeas, que son diferentes un poco a las nuestras, no son naciones políticas? En el caso del Reino Unido, una nación étnica, pero en algún momento, al volverse imperio, se volvió un poco multiétnica o por lo menos tuvo una propuesta para integrar a poblaciones extranjeras en un momento.
Sí. Y acá está un poco la respuesta que un Sí, cientista político, dale, pero, no. pero desde la visión imperial también, pues Francisco, o sea, en el fondo como Claro, sí. del britanizar, por así decirlo, Ajá. al indio, al pakistaní, ¿me entendió, no? O sea, No, y en efecto hay la una élite iba evolución. a la universidad inglesa, entonces, sí, estoy de acuerdo, pero también es algo como institucional, entonces hoy día, por mucho que uno diga, oye, no, sabéis que en verdad son extranjeros o hay soluciones políticas, etcétera, lo que es real es que hay un conflicto cultural, uno quiera o no, digamos, y uno pueda tener la opinión moral que tenga, digamos, al respecto, pero ese conflicto existe. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú a futuro? Y a futuro te digo de aquí a 1 o 2 años y un poquito más, ese conflicto puede seguir profundizándose, puede escalar a ser un conflicto civil más serio de lo que estamos viendo hoy día. A mí me da la neta impresión, y acá estoy haciendo opiniología, que sí. Y abordando un poco lo que tú decías, quería comentar un poco la respuesta a esta propuesta de Pierre Manet que te comentaba, que da un cientista político también, creo que es doctor en ciencia política en Chicago, que se llama Clayton Papin, que es cercano, no obsecuente, no parte, pero es parte de la academia, quizás no progresista del Reino Unido, que fue afín en algún momento a Donald Trump, o entiendo que sigue siendo afín. Y él lo que plantea con este argumento son dos cosas. Primero, el Estado-Nación, y aquí quiero dar una pequeña lata histórica. Para Manet, y acá está bien lo que dice, el cristianismo le mete un problema al Imperio Romano, un problema gigante, que manda o mandata un deber de amar, pero se ama al prójimo. No se ama a todo el mundo, es una evolución quizá un poco posterior de la doctrina cristiana y católica, más universalista, que se marca ya bastante bien con Tomás Aquino, pero si uno ve los hechos de los apóstoles y las cartas paulinas, el mandato para amar enfatiza a la comunidad, o sea, a la gente que uno conoce. Ajá. El problema es que el Imperio Romano, primero, el amor no lo tiene como imperio, como valor central, quizá el honor y otras cosas, pero el Sí, amor al prójimo no es algo tan central en la cultura, entre comillas, pagana. Y progresivamente le va metiendo este problema. El problema es que como unidad política, un imperio es muy grande. No sé si alguien que, no sé, haya vivido en Alejandría, sienta un sentimiento filial de amor con alguien que esté vigilando el muro de Adriano, ¿cachai? Es muy grande. Y por otra parte, las comunidades tan chiquititas, son muy débiles. Las ciudades-estado de Grecia, antaño, son muy débiles. Entonces, la nación, a partir del fenómeno feudal, nace de esta simbiosis entre una cultura pagana existente anteriormente y el cristianismo, y se termina resolviendo en la época moderna. Uno siempre dice el Estado-Nación es un fenómeno moderno, sí, pero se venía incubando de hace 1000 años antes por esta irrupción del cristianismo. Y el Estado-Nación moderno recién le da una respuesta política al cristianismo. Cuando digo moderno no me estoy refiriendo explícitamente al periodo moderno. Hay gente para la cual Tomás de Aquino es moderno, es decir, todo el pensamiento moderno que empieza en algunos países antes o después, a través de la nación, le da una resolución política al cristianismo. El problema es que después del fenómeno protestante, hay un rol que empieza a tomar el rey, que venía tomándolo de hace harto tiempo, que es de un liderazgo religioso también. El epítome de eso, si uno lo quiere, es la Inquisición española. La Inquisición, durante todo el periodo de la Edad Media, fue un tema que era de la iglesia y del obispo. Cada obispo tenía su inquisidor y había su tema. Pero en la Inquisición, lo que pasó en España es que el Papa externalizó este giro de la empresa, entre comillas, a un país. Y algo que nunca lo había visto un rey, lo termina viendo un rey. Y el inquisidor, que en la práctica es como un ministro de su gabinete. Entonces, ahí hay algo muy interesante, que el Estado empieza a tomar poder religioso y durante el proceso de pluralización de la religión que se da con la reforma, el Estado sigue teniendo un rol religioso, pero era como garante del pluralismo, si lo quiere. Entonces, el Estado-Nación, de alguna manera,
basa su legitimidad en una negación de la relación con la religión, en un no puedo tomar parte. Y el problema de la propuesta que plantea Manet y todas estas propuestas institucionalistas, o uno de los dos problemas, es cómo se toma parte, cómo su propuesta implicaría darle una connotación religiosa al Estado, una connotación cristiana. No necesariamente estatizar la religión, pero probablemente está pensando que se rompe con el laicismo clásico del Estado-Nación. Eso por una parte. Y el otro problema, que tú lo mencionas muy bien, es que todo el aprendizaje colonial de todos estos países europeos principalmente, generó una suerte, no quiero decir, una consecuencia en sus grupos dirigentes anti, entre comillas, supremacista o que está en contra de poner a su cultura como superior a otra cultura. Y eso naturalmente es que transforma en una creencia compartida y pasa a ser un tema. Y un tema muy justificado, porque uno puede ver, no sé, se me viene a la cabeza Bélgica, que en un momento el rey, el Leopoldo I, si no me estoy equivocando segundo, tenía todo el Congo como un fundo, que no era de Bélgica, era del rey, era un fundo privado grande. Entonces hay una suerte, hay efectivamente una historia de abuso que genera un aprendizaje, tanto en las poblaciones postcoloniales como en las poblaciones o las sociedades que fueron metrópoli, entre comillas, de que no se pueda afirmar una superioridad moral o de ningún tipo con respecto a otras culturas. Y eso que tiene como consecuencia que es difícil afirmar un proyecto o una invitación, como lo plantea Manet, si no reconozco el proyecto propio. Es un poco lo que otro politólogo, que es Jerome Hassoni, que es israelí, que defiende el Estado-Nación israelí propiamente tal, porque Israel es el epítome de un Estado-Nación con tinte religioso, una cosa como tardía dentro del Occidente. Lo que dice es que hay una suerte de entender que en el mundo occidental, producto de toda la cultura occidental, no pueden haber como tendencias identitarias, pero sí son tolerables en otras culturas. Porque en el fondo igual están pensando en que esas culturas no son tan avanzadas. Entonces, en la práctica esto lleva a que, no sé, si alguien enarbola una manera o enarbola tendencias que son, entre comillas, identitarias, como algo que es muy normal en Chile, como, no sé, bailar cueca y sostener una banderita, en muchos países de Europa se ve como algo un poco, esto, o sea, subrepticiamente, o sea, no explícitamente, pero se piensa como algo que no es propio de una sociedad liberal moderna. Pero viniendo de países que no son tan parte de esa sociedad liberal moderna, se ve como aceptable. Se ve como algo que... Pero que hay, dado esta historia de deuda que se tiene con estas sociedades, se tiene que tolerar. Naturalmente... Ahora, pareciera que hay como una contracultura iniciándose no solamente en Europa, en Estados Unidos. Uno lo ve en las redes sociales, como una reivindicación de la cultura del Imperio Romano, de las cruzadas, de lo católico, de lo europeo también. Y que es entendible en un contexto en donde probablemente ya no es tan dominante, se genera también más fuerza en ese sentido. ¿Sabes qué? Una especie como El de país resistencia también. es interesante en ese sentido. Francia, yo siempre lo he dicho. Francia nunca ha sido tan liberal occidental como parece hoy en día. Nunca lo... Porque uno tiene la idea de que Francia es un país republicano, mataron a su rey, son todos laicos, la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, tiene como esa imagen de Francia. Pero desde incluso la Revolución Francesa, con los episodios de la Vendée, donde había una parte de Francia campesina que rechazó totalmente la Revolución Francesa y estuvieron en una guerra civil en el fondo. Desde ahí uno puede trazar un mundo paralelo de la sociedad francesa que es profundamente antimoderno. Maurras, ¿de dónde es? De Francia. Maritain,
desde dónde escribe uno de sus primeros tratados que se llama Antimoderno, francés. El movimiento lefebrista, que se opuso a toda la reforma litúrgica, ¿de dónde? De Francia. Toda la Entonces, en la razón. Francia profunda, no hay un mundo underground. Siempre ha habido un porcentaje de la población de Francia, que no es tan chico, que es muy tradicionalista, ni siquiera conservador. Yo diría que tradicionalista. Piensa en el apoyo que tuvo en la dictadura de Vichy, en el sur de Francia. Piensa también en el factor sintetizador que fue Charles de Gaulle en Francia, estableciendo un sistema de consenso entre la derecha, entre la izquierda, entre el mundo tradicionalista, en donde se toma una figura tan monárquica que no es propia de ningún otro país occidental. De hecho, no recuerdo quién decía que lo más parecido a una dictadura militar dentro de lo aceptable a la democracia fue la última presidencia de Gaulle, digamos. Entonces, ahí hay dos problemas que impiden un poco que esta solución institucional que de alguna manera plantea Permanent sea factible. Así que, respondiendo a tu pregunta inicial, a mí me da la impresión de que hay un escenario en donde no va a haber, o sea, quizás va a haber una escalada de polarización en alguna sociedad europea debido a que no va a haber una respuesta tan inmediata por parte de las autoridades estatales. Me da esa impresión. Me da esa impresión. O se va a registrar una emergencia de fuerzas, entre comillas, populistas, habría que definir qué es populismo, de izquierda y de derecha, ¿eh? Que de alguna, pero que debido a que el famoso populismo puede llegar a hacer nada, como en Francia, que en la conversación anterior que tuvimos, hay un tercio populista que es de izquierda y otro que es de derecha, entre los dos no se ponen de acuerdo, pero son mayoría, te puede llevar a una situación de parálisis en esa parte de Occidente. Sí. No, complejo. Oye, Francisco, y como para ir, bueno, finalizando de alguna manera, ¿por dónde crees tú que va esta solución? Si dependiera de ti, en el fondo. Y pensando también ampliamente en Europa, no solamente, bueno, partimos hablando de Gran Bretaña, nos saltamos en algún momento Francia, hablamos algo también de España, cada caso es distinto, naturalmente, pero también está el caso de Alemania, ojo, ojo, no lo conversamos, pero también es otro caso, y los alemanes son cosas serias, siempre lo han sido, digamos, y Siempre lo han sido. siempre Para lo un han lado y para sido, otro, siempre lo han sido. siempre lo han sido. Entonces, ya no en el que crees que puede pasar, sino desde tu perspectiva, lo que tú hayas estudiado, quizás algunos buenos ejemplos que se pueda ver, etcétera. ¿Cómo, por dónde crees tú que va la solución a este problema? Algo dijiste también, pero desde, ya no citando a alguien, sino Francisco Díaz Cándido, ¿con qué se lo juega? Yo tendería a jugármela si estuviera en uno de los países grandes de Europa por ser claro en qué ofrezco como país. Ser claro como país. Que fue una postura, como te decía, clásica de Occidente que se abandonó en algún momento en los últimos 30, 40 años. Hay ejemplos bien que uno podría pensar hoy en día un poco tristes, como Australia. Australia, hasta bien entrado en los años 60, practicaba una política migratoria solo blancos, literalmente. Blanco, entendemos que un portugués o un español no es blanco. Blanco se refiere a de alemanes, anglo y nórdicos para arriba. Eso es blanco. No gente del Mediterráneo ni siquiera. En un momento hubo un debate por admitir a inmigrantes italianos a ese nivel. Creo que ese fue el momento en cuando puede ingresar la madre o el padre del actual primer ministro de Australia, que es ítalo descendiente. Entonces, Wow. creo que depende también de la nación, porque la fragilidad demográfica, cultural, si uno quiere también en términos de infraestructura, de capacidades, que tiene Luxemburgo, que si no me estoy equivocando es más chico que la región metropolitana, tendrá 600.000 habitantes, Sí, no es mucho la más chico. fragilidad que tiene Francia.
no es la fragilidad que tiene un país grande que tiene capacidades creadas para admitir más población, si cabe. Entonces va a depender un poco de eso. Dinamarca, por ejemplo, con un gobierno de centroizquierda, ha implementado una solución de limitación de la inmigración muy radical. Y ahí uno puede ver fluir dos factores en Dinamarca. Primero, la ausencia de un imperio colonial, es decir, culturalmente nunca han tenido relación histórica con poblaciones asiáticas o africanas o musulmanas, por una parte. Y lo segundo, que son un país chico, 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 chico. Entonces, creo que la relación quizás más conversada se puede dar justamente en estos países grandes que estamos comentando y que tienen distintas antecedencias. Por ejemplo, España. España, yo amo mucho a la madre patria, pero España nunca ha sido monocultural. Nunca jamás ha sido monocultural. No. Como, incluso históricamente hay menos argumentos para decir no pueden vivir musulmanes en España si vivieron 700 años, digamos. En España, digamos, y tienen Y la restos de influencia mezquitas musulmana está a la vista, pues, digamos, en en el todo y que lenguaje, en el nos llega a arte. nosotros, nos llega con la guitarra, en la cueca, como te decía, se Todo, origina pues, en dos o tres danzas del siglo XVIII sí, que tienen su origen a su vez en danzas del Magreb y algunas cosas claro, que dejaron los sefardíes. exacto. Vicuña Maquena incluso decía que tenía cosas africanas, pero esos son como aditamentos que hubieron en la historia. Yo creo que la mayoría de los folcloristas están de acuerdo en que vienen del fandango, la jota y la seguirilla, y de esas tres danzas nacen buena parte de las danzas sudamericanas. Y fíjate que claro, en España el argumento culturalista sería un poco más raro, que existe, que está en Vox. Está en Vox ese argumento, pero es de una España que a veces yo escucho en la derecha española que es un poquito imaginada, cuando yo escucho a Federico Jiménez Los Santos, que fue el que terminó apodando a nuestro presidente con su apodo ya histórico, que es un comentarista de derecha clásico de Europa, cuando dice, es que España se inicia con el reino visigodo. Nadie en el reino visigodo hubiese dicho que era español, no existía esa palabra. O sea, existía Hispania como un territorio, pero no eran españoles. La España que conocemos tiene árabes, tiene otros tipos de poblaciones, y en el camino hubieron musulmanes mucho tiempo, entonces no tiene tanto sentido. Y en O Francia sea, no sé sí, si pues, y para muchos, y para los europeos del norte, abajo de los Pirineos, la misma cuestión, ¿no? O sea, ahí comienza África, digamos, para algunos. claro, es una manera de verlo, pero insisto, o sea, por ejemplo, la Commonwealth, hablando del Reino Unido, cuando se disolvió, había un sistema en donde cada dominio, cada una de estas nuevas naciones, que era independiente, pero tenían un mismo rey, muchas de ellas hasta hoy en día, se nacionalizaban, podían votar a los 2 años cuando llegaban a otro país. Por ejemplo, si alguien iba de Canadá a Australia, pasaban 2 años y podía nacionalizarse. Pero incluso hay casos de, de la Corte Suprema de Australia del año 81, 82, que fue como el último hito de separación con Reino Unido, en donde estaba en duda si un británico era extranjero en Australia. Año 82, 83. Entonces, este mundo, que era parte del Imperio Británico, que no era blanco, pero que era parte del Imperio Británico, no es tan fácil de percibir como extranjero No, en lógico. relaciones como lo es para nosotros. Nosotros no lo imaginamos, pero no sé si un pakistaní o alguien de la India, que son el grueso de los musulmanes que viven en el Reino Unido, no hay saudí, o sea, siempre van a haber, pero no hay tanto saudí ni gente de Jordania, no. La mayoría de los musulmanes son descendientes o vienen de países que fueron parte del Imperio Británico. Entonces no es tan Es fácil súper decir que son interesante eso. extranjeros. Tal cual, o sea, en Canadá el líder de la oposición anda, es Sikh creo, y anda con un turbante todo el día. Eso también es Canadá, es como un poco lo que nos cuesta a nosotros cuando decimos, no, es que yo soy boliviano y en base a lo que nos enseñaron en la escuela, eso no es español. Hace 200 años, lo andino también era español, Sí, también era parte de lo que se entendía como español.
en esa serie que hicieron, creo, de San Martín en Argentina, entrevistan en la serie como que se entrevista al San Martín viejo y un gallo joven, un periodista joven le pregunta cómo se siente al ser el padre de la patria, de la patria. Le dijo, para ti, ¿qué es la patria? Eso que llaman, esto está naturalmente en tono de fantasía, pero puede haber sido una conversación real. ¿Qué es para ti la patria? Lo que ahora llaman las provincias del Río de la Plata, que esa no era la patria de San Martín, su patria de nacimiento no era. La patria de nacimiento de Bello no era ni Chile y tampoco Venezuela. No eran sus lealtades, no estaban sus emociones ahí. Entonces, en esa misma onda histórica, como yo también lo veo y digo, es que no es tan fácil decir que un venezolano es extranjero desde ese punto de vista. Legalmente lo es, pero es tan fácil decir que es extranjero, es tan fácil decir que un boliviano es ajeno, extranjero en el sentido, como dicen los británicos, de alien, como de externo, como de desconocido, cuando en el norte la gente tiene la misma danza, a veces incluso el mismo acento que alguien de Bolivia, no es tan fácil decirlo. No es tan sencillo. En el caso chileno yo te diría que sí, porque nuestra geografía cumple un rol importante. Sí, Muy pero importante. sí, como en términos de separación. Claro, o sea, no eres Pero es chileno que, si es que no has vivido la corriente Humboldt de alguna manera. ¿Entendido, no? pero fíjate que la gente de nosotros que vive en el altiplano no vive la corriente Humboldt. Fíjate que nuestra frontera no solamente es permeable en el norte, sino que también en el sur. ¿Cuánta gente en Punta Arenas, en Aysén, tiene parientes cruzando la Pampa, que no es cruzar una cordillera, es cruzar una Pampa? Entonces, yo creo que la construcción de esa chilenidad, quizás desde el Sí, Chile original, entre comillas, pero tú cruzas y es otra geografía, y es otro clima, no, distinto. sí, El 100%, bombo climático existe y es distinto. 100%, no, sí, pero digamos que creo yo que quizá hay un continuo y no es tan dicotómica la diferencia entre extranjero y chileno. Sí, no, sí. O sea, A eso voy con el ejemplo que ponía el Reino Unido. Cuando uno le pregunta, por ejemplo, a la gente de la isla Falkland o Malvinas, para que no se enojen los argentinos, ¿qué es usted? que Yo se soy un enoje, que británico. se enoje. Yo creo que en una entrevista o en un documental de Deutsche Welle le preguntaron y dicen, no, yo soy un británico americano, un británico que no europeo, no me siento europeo, pero soy británico. Ajá. Qué bonito Entonces, eso. quizás estamos acostumbrados por el mismo tema del Estado-Nación a hacer diferenciaciones demasiado dicotómicas cuando esa Sí, dicotomía sí, sí, no existe. O absolutamente. sea, si alguien me dice, Sí. yo Eso es soy, absolutamente, Francisco, sí. quiero llegar al lado de tu casa y me voy a poner con una yurta, Mm, para mí es algo desconocido, es extranjero en el sentido de desconocido, sí, pero es un continuo en el fondo, sí, es un continuo. absolutamente. Sí. No, sí, eso es muy real. Sí. Oye, muy buena conversa, Francisco. Terminamos hablando de cosas un poco No, más pero es místicas. pertinente, es Es pertinente, pertinente, es pertinente, sí. pertinente. Como Es se súper. pueden enojar, uno podría enojarse contra todos los musulmanes en un país donde la persona que cometió el ilícito es del mismo país. ¿Y sabes qué? También, Es como un intermedio. y puede ser tema como para otra conversación, ¿cómo nos imaginamos el futuro en términos no sé si de divisiones políticas o geopolíticas? Porque el Estado-Nación va a tener, o sea, todas las cosas en la historia tienen fecha de vencimiento, digamos. No hay que. O sea, y es intencionado de todos lados. O sea, la Unión Europea, claramente una entidad que a partir de los años 80 por lo menos, empieza a evolucionar intencionadamente, públicamente, a algo que supere el Estado-Nación. Pero es Sí, una cosa declarada.
el proyecto original de Schuman, de Alchi, de Gasperi, era integrar la economía de Francia y Alemania para que no se fueran a la guerra, porque se habían ido a la guerra muchas veces. Pero viste, al Que final son genial cosas que se hacen forzadas, no funcionan. En el fondo son las fuerzas históricas las que producen estos cambios reales, creo yo. Entonces, ese era el plan original, que es muy inteligente, claro, como no tienen, son dos países grandes, industrializados, que no tienen frontera fuerte, hagamos que la economía de uno dependa del otro para que queden como amarrados. Ese era el plan original, pero evolucionó a esta especie de Estados Unidos de Europa, que quieren muchos políticos en Europa, no una parte menor de la sociedad y de los políticos de Europa, y claramente un esfuerzo para dejar atrás el Estado-Nación. No es una cosa que sea como rara, es una cosa que uno estudia en las carreras de ciencia política, y teníamos curso incluso de integración sudamericana. Nos preguntábamos por qué la Unión Europea ha resultado y Sudamérica no. Entonces, si hay un esfuerzo sesudo por tratar de solucionar estos problemas del Estado-Nación a través de más integración y creación de otro tipo de entidades. Interesante. Muy, muy interesante la conversa y queda una segunda etapa que yo creo que hay que darle también cierta profundidad. Pero oye, Francisco, muchas gracias por... Nosotros mientras estamos comentando todo esto, están saliendo los audios de Hermosilla, me parece. Pero bueno, nosotros estamos hablando de cosas más importantes, quizás. Pequeñeces, ya. Así que, oye, Francisco, muchas gracias y vas a ser invitado recurrente en este canal. Muchas gracias a ti también. Abrazo, Francisco. Chao.